causa de los peligros que son peculiares a la masturbación. Se ha visto anteriormente que la masturbación era mucho más perniciosa que los excesos venéreos propiamente dichos, o sea, los coitos con las mujeres. Los autores filósofos, que quieren explicarlo todo por una providencia particular, creen que el Señor lo ha dispuesto así para castigar tan lamentable crimen. Yo, por mi parte, persuadido de que la materia de nuestro organismo está sujeta desde la creación a las mismas leyes que rigen necesariamente todos los movimientos y que la divinidad solo influye en la economía de un pequeño número de casos, creo que únicamente se debe recurrir a las causas milagrosas cuando se encuentran en abierta oposición con las causas físicas. El asunto que en este momento tratamos se puede explicar perfectamente por las leyes de la mecánica del cuerpo, o por la desunión con el alma. El hábito de recurrir a las causas sobrenaturales fue ya combatido por Hipócrates, que hablando de una enfermedad que los escitas atribuían a un castigo particular impuesto por Dios, hizo la siguiente reflexión. Es cierto que esta enfermedad emana de Dios, pero viene como todas las demás, pues todas son una consecuencia de las leyes de la naturaleza que todo lo rige. Santorius, en sus observaciones, dice lo siguiente. Un coito moderado es útil cuando lo reclama la naturaleza. Si únicamente fue solicitado por la imaginación, debilita las facultades del alma y sobre todo la memoria, lo cual se explica fácilmente. La naturaleza en el estado de salud solo inspira los deseos venéreos cuando las vesículas seminales están llenas de una cantidad de licor que ha adquirido un espesor que haría más difícil la reabsorción. Y esto denota que dicha evacuación no debilitará el cuerpo sencillamente. Pero la organización de las partes genitales es tal que su acción y los deseos que la siguen entran en juego, no solo bajo la influencia del líquido seminal, sino también bajo el influjo de la imaginación, pues ésta puede en algunos casos inducirnos a practicar los actos sexuales que solo debían llevarse a cabo cuando lo reclamara la naturaleza. El hambre y la sed indican la necesidad de tomar alimentos y bebidas, y no hay duda alguna que si se come o se bebe más de lo natural, se debilita el cuerpo en vez de nutrirse. Lo mismo podemos decir de las necesidades de defecar y orinar. Finalmente, como resultado de esa ley de la economía, en virtud de la cual los líquidos se dirigen de preferencia hacia el punto en que existe una irritación, ocurre muchas veces a consecuencia de la masturbación que al cabo de algún tiempo hay un aflujo continuo de semen hacia aquellas partes, constituyendo entonces el estado que quiso describir Hipócrates, al decir, cuando un hombre experimenta el coito con mucha frecuencia, se dilatan las venas seminales y aumenta la secreción del esperma. Se puede añadir aquí que el onanismo ofrece un peligro particular para los niños antes de la pubertad, si bien son poco frecuentes los casos de esta naturaleza. Una segunda causa es el imperio que esta maniobra odiosa ejerce sobre los sentidos y que se halla perfectamente descrita en la obra inglesa titulada La onanía. Este pernicioso vicio, dice, no ha subyugado todavía el corazón y ya persigue al criminal por todas partes. Se apodera de él y le preocupa en todo tiempo y lugar. Nada debilita tanto como esa tendencia continuada del espíritu, embargada siempre por las mismas ideas carnales. El masturbador, entregado únicamente a sus obscenas meditaciones, experimenta, bajo este punto de vista, los mismos desastrosos efectos que el hombre de ciencia que fija sus sentidos en una sola cuestión. La parte del cerebro, que se encuentra siempre en acción, verifica un trabajo análogo al de un músculo frecuentemente contraído, de donde resultaría una inmovilidad tal que no sería posible que el músculo recobrara sus funciones. Lo mismo sucede en los masturbadores, extenuados al fin por una fatiga continua, se hallan expuestos a todas las enfermedades del cerebro, como la melancolía, catalepsia, epilepsia, imbecilidad, pérdida de los sentidos, debilidad del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Esta causa origina un gran perjuicio a muchos jóvenes, que por lo menos suelen atribuir alguna perversión en sus funciones. Por otra parte, cualquiera que sea su vocación para una carrera o profesión, arte u oficio, no suelen hacer generalmente nada de provecho por carecer de la atención necesaria que les roba el vicio solitario.
Lo propio sucede en los que no se dedican a ningún trabajo, pero estos ofrecen desgraciadamente un estudio más lastimoso, convirtiéndose en seres incapaces de alternar con la sociedad. Triste situación que coloca al hombre a nivel de las bestias, y solo sirve para captar el desprecio de sus semejantes. De estas dos causas que acabamos de exponer, resulta necesariamente una tercera, que es la frecuencia misma de los actos. El alma y el cuerpo concurren para llevar a cabo tan pernicioso vicio, una vez el adquirido. El alma, asediada siempre por pensamientos lujuriosos, predispone en cierto modo al individuo para entregarse al onanismo. Ojalá estas máximas que estamos sentando fueran suficientes para disuadir a los jóvenes masturbadores. Si ellos se convencieran de que un primer acto engendra necesariamente otro segundo, que casi siempre son atraídos por la tentación a medida que aumentan los motivos de seducción, de tal forma que se debilita la razón que debía contenerles, y que, finalmente, dentro de poco se verán sumergidos en un mal de miserias, es seguro que procurarían contenerse desde el principio. Si alguna enfermedad les llega a avisar de las desastrosas consecuencias del vicio solitario, se entregan con furor a este tan pronto como se curen al máximo. Así que bien se puede decir, como un escritor latín: déjalos ver el poder y déjalos quemarse. O también: seréis cenizas y restos, y se convertirán en historia. Miren el recuerdo de la muerte. La hora vuela, de esto les hablo. Cuando yo estudiaba filosofía, tuve la ocasión de ver a uno de mis condiscípulos, el cual demostraba tan gran afición que el profesor le tuvo que prohibir que se abstuviera de masturbarse, al menos mientras duraban las lecciones. Desgraciadamente, aquel infeliz no atendió los consejos de su preceptor y falleció poco tiempo después. En el libro La onanía se encuentra otro caso parecido. El ingenioso autor que ha publicado el extracto de la edición latina de esta obra refiere también que todos los alumnos de un colegio se entregaban al onanismo para evitar el sueño que les inspiraban las lecciones de un viejo profesor de metafísica. Y más adelante dice que se había reunido una sociedad entera de bribonzuelos de 14 a 15 años para la práctica de este vicio. Nosotros podríamos también añadir aquí algunas observaciones de igual naturaleza, pero las juzgamos improcedentes y no queremos abusar de la benevolencia del lector. Por lo que hace referencia a la mujer, recordaremos el caso citado en el libro, La onanía, y que se refiere a una mujer que, a fuerza de repetir aquellos actos, cayó en la más completa ninfomanía. Todos sabemos que cuando nuestra imaginación es presa de una idea, es imposible que aquella se ocupe de ningún otro asunto de distinta índole. Haciendo referencia de nuevo al tema particular que nos hace referencia a esta obra, diremos que los órganos irritados sin cesar forman una disposición a producir enfermedades, independiente de toda causa externa. Así como algunas enfermedades de las partes urinarias ocasionan frecuentes deseos de orinar, así también la irritación repetida de los órganos de la reproducción produce una enfermedad análoga. Una cuarta causa de los fatídicos resultados que observamos en los masturbadores es que, además de la emisión del semen, las erecciones frecuentes, aunque imperfectas, debilitan al sujeto. Toda parte que se halla en un estado de tensión produce una depresión de las fuerzas, y éstas no pueden menos que perderse. Los espíritus se segregan en mayor cantidad, pero en cambio se disipan muy pronto, lo cual dificulta las demás funciones, y por lo mismo debilita el cuerpo. Otro accidente que esta cuarta causa suele acarrear a los masturbadores es una especie de parálisis de los órganos de la generación, de donde nace la impotencia por falta de erección y la gonorrea simple, porque las partes relajadas dejan escapar el verdadero semen conforme se va acumulando, y sale también continuamente el líquido que segrega la próstata. Un hábil cirujano me habló hace algún tiempo de un hombre que, entregado por un gusto especial a los placeres sexuales con las Venus de la clase baja, con las cuales cohabitaba en las esquinas de las calles y de pie, padeció muy pronto una marcada debilidad, acompañada de dolores en los riñones y de una especie de atrofia de los miembros inferiores, con parálisis de estas partes. Murió después de haber guardado cama por espacio de 6 meses, en un estado que a la vez inspiraba compasión y horror.
Esta curiosa observación nos hace admitir inmediatamente una quinta causa de los peligros peculiares a la masturbación, y cuya causa es muy fácil de comprender. Cuando se pierden las fuerzas por dos medios a la vez, la debilidad aumenta notablemente, de lo cual podríamos citar curiosos y variados ejemplos, bastando a nuestro propósito decir que el mismo acto sexual, siendo análogas todas las circunstancias, provocará peores resultados en los que cohabitan derechos que en los que se acuestan, y esto es lo más común, para entregarse a los placeres venéreos. Santorius había dicho ya acerca de esta materia lo siguiente: el uso de las relaciones sexuales lesiona, porque disminuye la transpiración útil de los músculos y del corazón. Hay otra causa que, aunque de menos peso, ha sido inspirada por algunas observaciones, y que varios físicos distinguidos no se han atrevido a desmentir. Todos los cuerpos vivos transpiran, y refiriéndonos al hombre, vemos que a cada instante se exhala por la mitad, tal vez, de los poros de nuestro cuerpo, un flujo extremadamente tenue, y que es mucho más considerable que todas las demás evacuaciones. Al mismo tiempo hay otra especie de poros que admite una parte de los fluidos que nos rodean y los conduce a los vasos. Estos son los torrentes invisibles, llamados así por Séneca, que salen de nuestro cuerpo y entran en él. Está demostrado que dicha inspiración es en algunos casos muy considerable. Las personas robustas expiran más, las débiles, que apenas poseen atmósfera propia, inspiran también más, y esta parte expirada, o sea, esa transpiración de las personas robustas, contiene un principio de nutrición y fuerza, que inspirado por otro sujeto, contribuye a darle más vigor. Se transpira más durante el coito que en cualquier otra época, porque entonces está aumentada la fuerza de la circulación. Esta transpiración es acaso más activa y más espirituosa que en cualquier otro tiempo, pero sin embargo, constituye una pérdida real que viene siempre, cualquiera que sea el modo empleado para la emisión del esperma, en virtud de la agitación que acompaña a los actos venéreos. Durante el coito, dicha acción es recíproca, y entonces uno inspira lo que otro transpira, cuyo cambio está fuera de duda por numerosas observaciones. Yo he visto un hombre que, a pesar de no tener gonorrea ni ningún síntoma severo, comunicó un terrible flujo a una mujer con quien había cohabitado. Vemos, pues, que durante el coito compensa a uno de los dos que en él intervienen las pérdidas que sufre el otro. Por lo contrario, el masturbador pierde mucho y no recobra nada. Observando los efectos de las pasiones, se descubre una séptima diferencia entre los masturbadores y los que se entregan a las mujeres, cuya diferencia es bastante desventajosa para los primeros. El goce que experimenta el alma y que es preciso distinguir de esa voluptuosidad pasajera y puramente corporal que colocan al hombre al nivel de los animales. Ayuda a las digestiones, anima la circulación, favorece todas las funciones, restablece las fuerzas y las sostiene. Si aquel goce se encuentra reunido con los placeres del amor, contribuye a reparar las fuerzas, como lo demuestra la observación. Santorius ya dijo: después de un coito excesivo con una mujer a quien se ama y desea, no se experimenta esa debilidad que, al parecer, debería surgir, porque el goce que el alma experimenta aumenta la fuerza del corazón, favorece las funciones y repara lo que se ha perdido. Bennett ha escrito, fundado en este principio, un buen capítulo sobre el peligro de los placeres sexuales excesivos, estableciendo que la unión con una mujer fea debilita mucho más que con una hermosa. La belleza tiene algunos encantos que dilatan nuestro corazón y multiplican los espíritus. San Juan Crisóstomo dice que excitándose contra las leyes de la naturaleza es el crimen mucho mayor. ¿Y se puede dudar que la naturaleza no nos cause mayores goces por los medios que están en armonía con sus leyes? Una octava y última causa que aumenta los peligros de la masturbación está constituida por la dificultad con que algunas veces se ejecuta. Y también debemos colocar aquí el horror con que, bien a pesar suyo, se entregan algunos a este pernicioso vicio, después de conocer sus nefastos efectos. Miserables tienen alegrías en el crimen. Y si alguno hay que se encuentre en este caso,
son sin duda los masturbadores. Cuando ya se descubre el velo que ocultaba el triste cuadro de su conducta, se presenta este revistiendo las fases más terribles. Entonces comprenden la culpabilidad del crimen que la justicia divina no quiso dejar sin castigo. Hasta los mismos paganos consideraron como tal. ¿Crees que esto no es nada? Es un crimen, créeme, pero enorme. Marta. La vergüenza que les persigue aumenta mucho su lamentable estado. Así es que en muchos capítulos de la onanía se lee: yo quisiera mejor morir que presentarme ante usted en tal estado. Inútil me parece el extenderme por más tiempo estudiando los peligros peculiares de la masturbación, pues todos son reales y demostrados, y por lo mismo pasaremos a ocuparnos de los medios de curación.